Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Estamos en familia aquí comentándoles, queremos compartirles con José Antonio Mesa y María José Mesa, queremos compartirles la experiencia que tuvimos en la observación del pasado eclipse, pero no solamente para compartirles, sino para decirles que es una oportunidad muy grande que con poca frecuencia tenemos y a la cual queremos invitarlos en los siguientes eclipses que se presenten. Un eclipse, de todas maneras, como todos los oyentes de esta conferencia, como siempre llega a ustedes por cortesía de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, más de 30 años divulgando ciencia, todos los sábados a las 10 de la mañana en el Planetario de Bogotá. Bueno, algo que quería resaltar es que generalmente cuando uno hace conferencias sobre eclipses o sobre naves espaciales o cosas de esas, pues frecuentemente uno recurre a presentaciones, a fotografías de otras personas. Con el paso del tiempo lo que hemos venido logrando es que muchas de las fotografías que van a ver en estas presentaciones ya se van a ir reemplazando por las fotografías que tuvimos la oportunidad de obtener, como por ejemplo este anillo de diamantes al comienzo del eclipse. Vamos a contarles de una manera muy sencilla en esta charla acerca de los diferentes eclipses que hemos tenido la oportunidad de observar, pero antes que nada queremos comentarles acerca de las generalidades, cómo y por qué se producen los eclipses, cuál es la protección que deben tener las personas en el momento que ven un eclipse, las cosas que uno debe ver en el eclipse de sol y qué fue lo que tuvimos la oportunidad de ver durante el eclipse. En resumen, el Sol es la estrella que está en el centro de nuestro sistema solar. Y alrededor del Sol giran los planetas, y alrededor de los planetas giran las lunas, a pesar de que hay gente que todavía no cree que eso está sucediendo. Eso sucede así. Y en algún momento específico, la Luna, en su órbita, se cruza entre el Sol y la Tierra y alcanza a interrumpir la luz. Y esa sombra, ese cono de sombra o la umbra, se proyecta como un pequeño punto de 100, de 120, de pronto de 200 kilómetros. Se proyecta sobre la Tierra y el resultado es que en la Tierra, pasemos, se ve un eclipse total o parcial de Sol. ¿Cómo son los eclipses? Entonces, aparentemente, y después de haber ya visto varios, ve uno cómo el Sol alcanza y después pasa la Luna. En su recorrido, y en el primer contacto el Sol comienza a alcanzar la Luna y llega un momentico en que la muerde, ¿sí? La Luna muerde al Sol y entonces lo que pasa es que el disco del Sol se va a ver un poquitico oscurito. Ahorita vamos a ver fotos del primer contacto. Se llama el primer contacto, en donde aparentemente la Luna toca el Sol, pero realmente lo que está ocurriendo es que la Luna se interpone en los rayos del Sol. El proceso sigue y llega a un punto en que la Luna cubre completamente el Sol. Para que un eclipse ocurra, el diámetro aparente de la Luna por su distancia debe ser mayor que el diámetro aparente del Sol, porque si no es así se va a producir un eclipse de tipo anular, se va a ver es como un anillo, pero no se va a ver un eclipse total como en este caso. Como la Luna es un poquito más grande, va a seguir cubriendo el Sol durante un tiempo que puede ser 1 segundo, 2 segundos, 15 segundos, 6 minutos, como nos pasó en la Tatacoa, y el Sol va a estar completamente tapado o eclipsado. El tiempo que transcurre entre el segundo y el tercer contacto es la totalidad. Y después viene el tercer contacto. En su recorrido aparente, pues el Sol, en su recorrido aparente la Luna termina de cubrir el Sol, pero lo que vimos fue que el Sol era el que pasaba por detrás de la Luna. Hay un punto en donde ya no se toca más y ahí termina el eclipse total. Esas son las diferentes fases de un eclipse. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en el cielo? Esta foto es la última vez que la voy a presentar, porque la siguiente vez que muestre será con fotos que nosotros pudimos obtener. Así se ve. En algún momento el Sol comienza a cubrirse aparentemente, se va cubriendo cada vez más, hasta que se produce un pequeño hilillo de Sol, y ahí pasan cosas. Ahorita María José les va a contar.
Y en un momento en que el Sol está completamente cubierto, se ve la corona y después se ve la finalización del eclipse. Miren este atardecer tan bonito aquí. Entonces eso es lo que se ve durante un eclipse. Allá comenzó a las 21:25 tiempo universal y terminó a las 20:04. En este caso el eclipse de las 21 a las 20 son casi 9 horas de eclipse. Comienza la parcialidad. Pero la totalidad, que ocurre en un momento específico, puede durar, como les dije, 1, 2, 5 o 10 minutos. Y para eso viaja uno, para esos 5, 10 o 15 segundos que puede ser, o 2 o 3 minutos que puede durar en el eclipse. Por favor, continúe. La numeración debe haber sido. Bueno, mi primer eclipse lo vi como en el 78, pero no tenía pleno conocimiento de mis actos, y yo solo recuerdo que fui a donde un vecino que era soldador y tenía sus lentes de soldador. Y a través de eso lo vi, pero no hice ningún registro. En 1991 yo ya me había metido con las veces, este era yo, ya progresaba un poquito más, la nieve del tiempo ya plateaba mi 100. Pasó un poco de tiempo, ya fue nuestro primer eclipse, fue un eclipse que pasó por todo el Pacífico, se vino por América Central y después pasó por Colombia, el desierto de Atacama, 6 minutos de totalidad. Tenemos los videos del eclipse total. Continúa, por favor. Esto fue en Montería en el 98. Espectacular eclipse, solo que estaba nublado. Entonces, pero acá en Bogotá sí se vivió chévere. Pudimos, sí, aquí se vivió parcial, ¿no? Aquí era parcial, pero se pudo ver y estaba despejado. Entonces, bueno, allá tuvo la oportunidad de verlo, pero hay cosas que nos perdimos porque estaba nublado. Es uno de los riesgos de ir a cazar eclipses. Continúa, por favor. Después, desde 1998 que tuvimos esa triste, desde 1998, bueno, acá estamos mi hermano y otra amiga, Patricia González, Claudia Patricia González nos acompañó también a ese eclipse. Continúa, por favor. Quería solo, esto es una novedad, yo la encontré, de eso me enteré apenas hace unos días con motivo de la misión Apolo 11. Bienvenida a la audita. Es Julián. Bienvenida. Estamos aquí un poquito oscuras. Imagínense que los astronautas del Apolo 11 y los astronautas de Gemini 12 vieron eclipses allá arriba en el espacio. Producto del recorrido que estaban haciendo por detrás de la Luna. Se produjeron, o en algún momento la Tierra les tapó también el Sol y se vieron eclipses. Solamente hay una persona que ha visto 2 eclipses y vive, Edwin Aldrin, o Buzz Aldrin hoy en día. Continúas, por favor, fueron las fotos que obtuvo. Esa es una novedad. ¿Por qué ir a buscar eclipses? Los eclipses son eventos muy raros y es maravilloso verlos. Los eclipses totales de sol que se han visto en Colombia han sido en 1916 en febrero, en octubre de 1940, en octubre de 1977, Ese fue el que yo vi. en julio de 1991 y febrero de 1998. Eso fue el siglo XX ya, el que los perdió y los perdió. Y los de este siglo aquí en Colombia serán en mayo de 2059 y en septiembre de 2071. Es muy probable que María José pueda ver ese eclipse de 2059, es probable, ¿no? Eso estamos hablando aquí. Para muchos de nosotros también ya no es probable. Continúa, por favor. 2059, entonces no sea todavía muy difícil. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues que nosotros comenzamos a explorar la posibilidad de ver otros eclipses. Continúa, por favor. Y fuimos a buscar otro que también pasó por el Pacífico y vino aquí, puro en Argentina, al final. Un eclipse como de 1 minuto y medio, allá puro en el horizonte. Y estas fueron las fotos que obtuvimos. Tuve la oportunidad de acompañarlos Leandro vino, estoy llamando a Leandro no vino, continúa, por favor. Lo fuimos a ver a un lugar muy inhóspito donde tocaba llegar en unos tractocamiones, como pueden ver, porque era pura nieve. Continúa, por favor. Y pudimos ver, no recuerdo ahorita, ese como menos 13 grados que pudimos ver ese eclipse total. Fuimos un grupito de a observar. Y que ya se comenzaba a ver la bandera. Hace en 2017, hace año y medio, ya 2 años que estábamos en Estados Unidos observando el eclipse total en Missouri. Continúa, por favor. Tenemos un video también ahí dentro, la llamaba un compañero. Tuvimos también este compañero que nos acompañó, generó esta
las fotografías que pueden ver ahí, un anillo muy bonito, se ve muy bonito, para nosotros fue emocionante haberlo visto. ¿Qué se puede ver en esa fotografía? Digamos, no se puede ver mucho detalle en la corona porque había nubes, entonces, a pesar de que se obtuvo la foto, pues era un poquito borrosa. Continúa, por favor. Y el que les vamos a contar, este es nuestro eclipse en La Serena, ahí están. Las niñas están como si fueran en la playa, pero las pueden ver en la chaqueta porque estaba más o menos a 8 o 9 grados y bajaron unos 5 o 6 grados durante la... Es la playa, pero pueden ver que la gente estamos muy abrigados. Continúa, por favor. Continúa, por favor. Entonces, ustedes han visto de algunas fotos y generalmente ven el sol, pero es conveniente proteger la vista para ver el sol. Además de proteger la vista con lentes o, como en esta foto, con un filtro de soldador número 14, también tienen que usar repelente para insectos, ya que las temperaturas bajan, y también bloqueador solar porque se mantiene mucho tiempo exponiéndose al sol. También se venden de estos aparatos que también cuidan la vista y cuidan la piel. Bueno, resulta que cuando baja la temperatura los mosquitos salen y les dan unas mudanzas. Eso me pasó a mí en el 98 en Montería, que fuimos a ver, salen los mosquitos pensando. Estos son algunos. Ese, por ejemplo, es el telescopio que para esa ocasión compró Alta, que es un Eclipse Smart de NIT, creo que es. Es especial para ver el eclipse. Hay que proteger los ojos. Este es un telescopio coronado, con el cual se puede observar también el sol, no solamente durante un eclipse, sino en cualquier momento. Algo que también se puede ver durante los eclipses, continúa por favor, son las manchas solares. Entonces estos equipos son suficientes para hacerlo. Nos devolvimos, pasamos una, nos saltamos uno, bueno. No devolvamos. Otra más. Listo. Aquí están entonces los niños cuando se esté observando al sol, haya eclipse o no, hay que ser muy cuidadoso con los ojos, observar que los niños de pronto no vayan a cometer alguna imprudencia, estar tratando de retar que sí pueden ver o que no pueden ver. Tampoco en esa actitud tan meditativa ni tan suplicante, pero hay que protegerse del sol. Continúa, por favor. Otras formas de ver el eclipse. Otras formas de ver el eclipse y mucho más seguras es proyectándolo. Por esta es abriendo un hueco en una caja y ahí se ve proyectada. Ahí también se proyecta de un telescopio y allá de una teja que estaba rota. Y aquí es abriendo un hueco en la hoja de papel y poniendo un aluminio encima, y al aluminio también se le hace el hueco. Ahí se proyecta el eclipse. No, por favor. Si no lo hacen, pueden, eso fue otra metodología, ir proyectando. Continúa por favor desde los binoculares. Ahí ya está, va a ir proyectando desde el telescopio a una hoja. Es la forma más segura de ver un eclipse o de ver algo del sol, porque es que es muy riesgoso para la vista. Continúa, por favor. Otra gente, mire, esto también es un proyecto interesante que salió para el eclipse en el que estuvo Diana Rojas de Azasaga ya. Tienen, el filtro está en algún lugar de esa cajita, de ese cartón, y por ahí viene el sol. Pero en la hoja están todas las condiciones locales para el eclipse, a qué horas comienzan a verlo y todo eso. Entonces, son tecnologías que también protegen, porque es increíble, ahorita lo vamos a ver, que en las alturas y en los lugares donde está la radiación ultravioleta es muy grande. Continúa, por favor. Entonces aquí hay telescopios y filtros especiales para observar el eclipse. Continúa. Esto me pasó a mí en la Tatacoa, cuando estaba preparándome para el eclipse de la Tatacoa. Bienvenido. Me descuidé por unos minutos mientras contestaba una llamada, pero dejé apuntando los binoculares al sol. Y eso fue lo que pasó, simplemente se fundieron cuando vi la gotita en el suelo del tapa. Eso le puede pasar a uno. Sí, entonces hay que cuidarse mucho. Continúa, por favor. Bueno, ¿qué se ve durante un eclipse? Se pueden ver. Se pueden ver las manchas solares, son demasiado grandes, pero en el eclipse del 2 de julio el sol estaba totalmente limpio, no se pudo ver nada. Y también se pueden ver las bandas de sombra, el ejemplo más cercano es como las ondas de una piscina, en el fondo de la piscina. Pero en estas ocasiones, por ejemplo, el agua sería la atmósfera, el anillo de diamantes, el collar de Belis, y la corona del sol y la cromosfera.
Bueno, esas son características que se ven donde el sol que uno cree que, pues, digamos, serían difíciles. Para mí fue espectacular lo que van a ver, pero es lo que se ve, ¿no? Se ve el sol cubierto, se ve la cromosfera, se ven las fulguraciones. Estas cosas se ven durante un eclipse. Aquí pueden ver, estas no son fotos mías, son de Fred Espenar, que aquí están las espectaculares protuberancias y las fulguraciones y la cromosfera. Otra característica también es que uno ve, siempre tiene en general mucha luz, y cuando tiene mucha luz, entonces las sombras son difusas. Pero cuando hay poquita luz, cuando está solo el bordecito final que se ve del eclipse, se ven las sombras mucho más detalladas. Cuando la luz, la fuente de luz es puntual, el detalle se ve mucho mejor, como pueden ver en este sombrero en el 98. Continúa, por favor. Las bandas de sombra tampoco tuve la oportunidad de verlas, pero son lo que decía María José, como las sombras que se ven en el fondo de la piscina. ¿Por qué? Pues porque la piscina pues tiene unas olas y así mismo funciona. El viento y la atmósfera tienen unas ondulaciones que se ven como luz sobre superficie blanca. No tuvimos la oportunidad. María José, para eso, ¿qué hizo para verlas? Llevamos una sábana, pero pues no se pudo ver. Lo que hicimos es llevar una sábana y en algún momento se ven las sábanas. Susana sí las vio en el 91. Otro ejercicio interesante es hacer unas perforaciones en una tarjeta o en una cartulina de cualquier color, pero preferiblemente negra, y se ven múltiples eclipses proyectados. Continúa, por favor. Miren eso, por ejemplo, que ocurre accidentalmente durante un eclipse en Asia. Había huecos en el tejado y entonces lo que ocurrió fue que hubo una múltiple proyección de eclipses. Continúa, por favor. Continúa. Bueno, no siempre, devuélvete un poquito. No siempre uno va a la fija a ver un eclipse. Hace 2 años nos fuimos a ver un eclipse, la ruta de la totalidad era por allá, todo estaba, pero habíamos dicho que había temporada de huracanes, sin temporada de huracanes corríamos algún riesgo, y a nosotros tuvo la oportunidad de fastidiarnos la vida un poquito la tormenta tropical Harvey, y entonces nos tocó correr como 200 kilómetros desde Liberty hasta Colombia para poder observarlo. Y después de volvernos a la inundación que se había producido en donde nos encontramos alojados. Entonces continúo, por favor. Siempre hay que estar pendiente del clima. Siempre habíamos querido, sí, por favor. Siempre dice uno, ojalá pueda tomar unas bonitas fotos. Estas son bonitas fotos del eclipse. Personas observando el eclipse. Continúo, por favor. Esas de Diana Rojas, una eclipse maravillosa, creo que fue en Casper, Wyoming, en 2017. De hecho, no me acuerdo, tuvo un reconocimiento muy importante esta foto, es espectacular, como la pueden ver con su tipi. Estos son composiciones fotográficas, entonces hoy en día es mucho más fácil hacerlas, pero eso no le sale a cualquier persona. Continúa, por favor. Diana tiene mucha experiencia. Este es un eclipse visto desde la playa. Ahorita vamos a ver que resultamos también en una playa nosotros. Otra fotografía de un eclipse. Otra fotografía de un eclipse. Esta foto siempre me ha gustado y es espectacular porque se ven los filamentos de la corona, pero no solamente eso, sino que como alcanza a reflejarse un poquito de luz en la superficie de la Tierra y se alcanza a ir hacia la luna, se alcanzan a ver detalles. Ya los expertos, perdón, y la cromosfera. Entonces, eso ya los expertos con los que tuve la oportunidad de reunirme, no es posible obtenerlo sino a través de una composición. Es una foto muy bonita y continúa, por favor. Son fotos más bonitas, miren esa, arriba esa figuración y esa la cromosfera tan espectacular. Y también detalles en la luna. Continúa, por favor. Para ver un eclipse hay que conocer muy bien la cámara. Cada vez más aprendo, pues más hay que conocer muy bien la cámara para manipularla muy rápido, pero generalmente se necesita aprender lo que es la técnica del bracketing y aprender a utilizarla en modo automático, a utilizar los controles remotos. En modo automático me refiero a todas las características, si es modo manual, pero utilizar todas las características automáticas de la cámara, como tomar cada 2 segundos, cada 2 minutos, porque realmente es un riesgo grande de perderse las fotografías de un eclipse. Aunque lo que les voy a mostrar con todo el respeto no es ni la 100.000ª parte de lo que uno siente cuando ve un eclipse, ¿sí? Lo que ustedes van a ver es una partecita de lo que les queremos contar, pero no hay nada que asimile. Continúa, por favor. Esto es una foto tomada del espacio. Continúa. Y ya llegamos a lo que es este eclipse. Ya llegamos a lo que es este eclipse. Continúa, por favor. Este eclipse, como les decíamos, de julio de 2019 pasó por la parte centro-norte de Chile, pero por la parte norte de Argentina también se veía en Argentina. Bueno, continúa, devuélvete un poquito. Cuando vimos esto, por primera vez María José me dijo, bueno, la mayoría ocurre en el mar, ¿sí?
¿sí? La mayoría de los eclipses se ocurren en el mar, por eso es que se han incorporado los cruceros. Don Jairo tuvo la oportunidad de sobrevivir a un crucero de eclipse con una foto maravillosa. En el 2012. Sí, Pepe, en noviembre del 2012 fuimos con Diana a Australia a ver el eclipse de ese año allá por crucero en alta mar. Una experiencia bien interesante. Muchísimas gracias. Es otra forma de vivir, digamos, un eclipse, y de hecho también hay vuelos. Esta vez Aerolíneas Argentinas le dio una sorpresa a algunos de las personas que iban a estar volando en ese momento, les compartió sus gafas de eclipse y en alguna forma modificó la trayectoria para que pudieran ver un poquito más eclipse. Devuelven un segundito más porque es que aquí viene la promoción del año entrante, diciembre 14 de 2020, verano en Argentina. Esperamos ir a Bariloche o a algún lugar allá a observar el siguiente eclipse. ¿Cuál viene después? En 2028 en Australia, para que se alisten 24 en México. mi prima Katia allá. En agosto 2 de 2027, pues digamos un poquito complicado Egipto y Libia, que están en una situación muy complicada, pero en Argelia y en Marruecos de pronto, y aprovechar y hacer el recorrido por Ese ahí. eclipse va a durar 6 minutos la totalidad en esa zona. Increíble, sí, va a durar 6 minutos, es una totalidad de 6 minutos, muy interesante. ¿Ibas a decir algo? Abajo hay un eclipse en la Antártida, es más complicado, pero es posible. Continúa, por favor, continúa. Este eclipse, entonces, como les dijimos, tuvo su máxima duración. Perdón, era como 6 minutos, no me acuerdo, era, bueno, pero digamos eran todo el centro del Pacífico y finalmente entraba aquí a la zona sur. Continúa, por favor. Aquí estamos viendo más o menos la parcialidad de la mancha grande y esa manchita chiquita es la totalidad. Entonces, esa era visible parcialmente en Colombia, como pueden ver en alguna parte de Colombia. La totalidad se veía solo en una banda, que es la que están viendo a la izquierda. Continúa, por favor. Más o menos así se debió haber visto en Colombia. Hubo varias actividades para ver el eclipse, entonces más o menos así se veía en Colombia. Y nosotros pues fuimos a buscarlo. Entonces cuando fuimos a buscarlo, fuimos hasta Santiago y de ahí nos desplazamos a La Serena, porque si bien aquí podía durar 2:36, uno se alejaba hacia allá y bajaba en tiempo, y se alejaba aquí y bajaba en tiempo. Es diferente, es complicado planear un eclipse, digamos, porque en esta situación en que estábamos en Chile, si bien Chile es un país muy desarrollado, no es una gran carretera, es una gran carretera también, pero no hay muchas opciones de uno abrirse hacia diferentes lugares en caso de que hubiera algo nublado. Entonces nosotros, continúa por favor, teníamos definidos algunos lugares previos de observación, en el centro estaban 2:35 y nosotros, continúa por favor, habíamos escogido algunos posibles puntos de observación donde mejor se recomendaba pues por muchas cosas. Recuerden que el eclipse iba bajando así, entonces aumentaba en tiempo, pero los lugares donde era aparentemente mejor para ver eran en esos lugares. Vicuña, Alto Balsol, Hacienda María Elena, eran unos lugares donde podía ver. Y es muy interesante, quiero resaltar el gran trabajo que hizo el gobierno chileno en información y preparación del evento. Los lugares de observación fueron magníficos, tenían baños, seguridad, y eran una posibilidad de los que teníamos nosotros para observar. Aquí tenemos parte de lo que uno hace cuando planea un eclipse. Uno mira por dónde va a recorrer y cuál es el clima que hay y la probabilidad de que esté nublado o inclusive de que llueva. Obviamente uno tiene que escoger un punto muy específico. Hoy en día tenemos mucha más información del clima que nos permite mirar con anterioridad, pero como pasó esta vez, uno está hasta último momento mirando en dónde lo va a ver, porque se complican todas las situaciones. Vamos a ver más adelante cómo nos va a nosotros. Entonces pensamos que una buena posibilidad era ir a la silla, en donde íbamos a tener un eclipse de 1 minuto y 51. Originalmente pues uno dice a la higuera, pero uno va y mira en el mapa y no hay nada, y uno mira en la realidad y es bien complicado, hay muy poca disponibilidad de servicios. Pero días antes comenzó eso es la silla, continúa por favor. ¿Por qué ir a Chile? Bueno, Chile tiene una característica que se llama la cachancana, y es que allá por alguna razón del clima, a menos de 900 metros comienza a llenarse de nubes, y entonces en las partes altas es muy despejado. De hecho, Chile tiene declarado su territorio como un patrimonio cultural del cielo, porque el cielo nos permite ver las estrellas, y todo ese desierto de Atacama está plagado de los mejores telescopios del mundo. Continúo.
Eso es lo que se esperaba ver y fue lo que ocurrió realmente en la silla. Como pueden ver, las nieves se forman con un colchón abajo en las nubes, como la película Caminando sobre las nubes, y uno está arriba observando. Continúa, por favor. Continúa, por favor. Eso era una animación de cómo iba a ser el eclipse, pero no las vamos a ver. Durante un eclipse, eventualmente pueden aparecer los planetas y las estrellas. Yo personalmente en esta oportunidad no pude identificarlos. ¿Ustedes lo vieron? Tampoco. Yo creo, digamos, uno de los aprendizajes, lo vamos a ver, es que a mí me parece que el mar brilla mucho para ver, entonces tapan, o sea, como el sol tiene, como el mar tiene las onditas, entonces el sol alcanza a verse a través de esas reflexiones múltiples y queda, es un eclipse que es muy claro, con mucha luminosidad. Continúa, por favor. Bueno, esto era lo que iba a durar el eclipse. Esta es la parte más al sur, Magallanes, Antártica, hasta la parte de Coquimbo, que lo llaman también la ventana al cielo, en la región de Coquimbo, que es lo que llaman la ventana al cielo, creo que es la quinta o la cuarta región. De resto, aún en Chile, pues por ser un país tan largo, se vio parcial. Esto es un análisis del promedio de nubes que hay. Entonces, miren cómo baja en esta zona de La Serena, de La Silla, el Molle, Vicuña, donde estábamos nosotros y donde probablemente íbamos a ir, baja muchísimo la probabilidad histórica de que haya nubosidad. Después llega la cordillera de los Andes y allá se acumula, como vieron en la foto generalmente, y después baja muchísimo. En zonas como Argentina, Bellavista, San Juan, Chepes, Calendaria, eran unos lugares donde se podía observar también, pero ya la duración del eclipse era menor, y además estábamos reservando Argentina para el año entrante. Entonces, confirmado, pues todo Chile era las mejores oportunidades de verlo. Ustedes pueden ver muy preparados los chilenos para el eclipse. Esta foto es de María José cuando veníamos, mucha gente preparada, panfletos, cursos, conferencias y muy técnicamente preparado el eclipse para la población. Un gran negocio para los chilenos. Le alquilaban a uno, lo llamaban una parcela de 6 metros por 3 metros para ver el eclipse, podía costar 1.500.000 pesos colombianos para ver el eclipse. El alojamiento se subió 3, 5 y 10 veces. Las personas que no reservaron a tiempo o que no reservamos a tiempo, pudimos haber incurrido en costos más grandes. Nosotros afortunadamente pues logramos conseguir. No tan envidiable con esa vista a la playa que tuvieron ustedes, pero fue maravilloso. A ustedes tuvieron unas cabañas también. Sí. Pero lo observaron. Ahorita vamos a ver las fotos. Bueno, esas son las noticias, la cuenta regresiva para el eclipse ya pasó, pero continuamos. El observatorio de La Silla estaba cumpliendo años y también tenía una serie de eventos importantes. A La Silla, bueno, allá dijeron que había estado Bill Gates y que había estado, ¿cuál era? Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, yo no sé, bueno, dijeron que estaban, y obviamente en La Silla sí estaban varias personalidades, el presidente de Chile y otros diplomáticos. Fue interesante todo lo que hicieron en La Silla. Continúa, por favor. Esto también es importante. Cuando ustedes van al sur o cuando van al norte, no pasa lo que pasa como cuando estamos aquí en Bogotá, que el sol prácticamente pasa por nuestro centro, prácticamente 4 grados más, 4 grados menos. Allá no. Si ustedes van allá, lo que va a ocurrir es que el sol sí sale por el oriente, pero no por el oriente, tal vez más o menos por el nororiente, unos 30, 35, 40 grados. El sol va a subir más o menos hasta unos 40, 60 grados, depende de la latitud y la longitud donde estén, y finalmente va a bajar. Entonces, para los que dicen, no, es que el eclipse de Argentina va a ser al mediodía, sí, va a ser al mediodía, pero el sol lo vamos a tener más o menos de pronto unos 60 o 55 grados de altura, no tengo los datos exactos. Entonces, pero eso sí es importante, porque es que observar prolongadamente un eclipse que está muy arriba, pues va a ser muy incómodo, entonces se necesita tener los ángulos necesarios. Continúa, por favor, o los equipos que le permitan a uno modificar. Continúa. Bueno, entonces nosotros llegamos a Chile el 23 de junio para el eclipse del 2 de julio y estaba amaneciendo en esos días más o menos en Santiago a las 7:45 de la mañana. Esta fue una foto previa que hice la luna menguante. Bueno, me acompañó, que hicimos con María José, porque María José me acompañó a las 7:45, estábamos como a 4 grados de temperatura, pero ya estábamos probando equipos, ensayando. Continúa, por favor. Esta foto la tomé desde el zoológico de Santiago. Entonces ya estamos ensayando la cámara con los filtros, un filtro de polímero negro, para ensayar qué era lo que íbamos obteniendo, verificando que el sol estaba completamente libre de manchas para esos días. Y ahí en el zoológico de Santiago también vimos otro fenómeno natural que fue
las excrescencias de un elefante a más o menos unos 8 grados de temperatura. Eso fue desde Chorón. Nosotros no llegamos directamente a la Serena porque es que los caminos son muy tortuosos. Tuvimos que pasar antes por Viña del Mar, por Santiago, por Valparaíso. Fuimos hasta la hacienda de Pablo Neruda en Isla Negra. Entonces nos tocó hacer ese tipo de recorridos para poder llegar a nuestro destino final. Ahí está María José en el Valle Nevado regresando de hacer, cuando nos llevaron a conocer el hielo. Continúa, por favor. Esto es en Santiago, también tuvimos la oportunidad, y un saludo también a Nora Moreno de Medellín, que nos acompañó en esta oportunidad y espero que el grupo sea cada vez más grande que va a comandar los eclipses. Continúa, por favor. Esto es en Isla Negra, unos 120 kilómetros al sur de Valparaíso, la residencia donde escribió unas obras muy relevantes Pablo Neruda. Continúa, por favor. Y el día anterior al eclipse, dale clic a todos, fuimos gracias, muchísimas gracias. El día anterior fuimos por invitación de nuestra amiga Laura Ventura, a quien saludamos también a través de los medios, a conocer el Observatorio de la Silla. Ahí también es con una programación anticipada, conseguimos observar, pero el Observatorio de la Silla es por aquí, yo no lo alcanzo a ver, pero es como por aquí, ¿cierto? Y eso sube uno muchísimo, uno coge desde donde uno entra al observatorio hasta el observatorio, un bus lo lleva como 40 minutos, suba. Pero sí, en la base crearon algo que llamaron un campamento base, desde donde mucha gente fue a observar el eclipse. Aquí abajo nosotros también pasamos por varias playas antes, cuando íbamos recorriendo, en donde probablemente íbamos a ver el eclipse. Encontré yo que había mucha luminosidad. En esta playa específicamente vimos que había mucho polvo, ¿sí? Por el viento levantaba mucho polvo, entonces eso pues, puede complicar la observación. Entonces y eventualmente pues uno necesita algún tipo de elemento que le genere más calorcito porque hacía mucho frío en ciertas zonas. Continúa, por favor. Entonces el día anterior, como les dije, esa foto es de nosotros en la silla, es uno de los aportes. Algún día verán la charla que se llama Descubriendo el Observatorio de la Silla con mi papá, ya saben quién la va a dictar. Entonces, ese es el Observatorio de la Silla y al fondo tenemos una foto de las campanas, los observatorios más importantes y un reconocimiento de verdad que Laura, a pesar de, ella es la encargada de comunicaciones de eso, y a pesar de su gran carga de tener 1000 invitados a un lugar donde normalmente no reciben más de 100 o 120 personas, estuvo muy pendiente de nuestra llegada, nos atendió y nos permitió acceder a ese lugar que es un sueño para los que estamos en astronomía, es un sueño ir al Observatorio de la Silla. Ahí tenemos a María José con su banderita en la mano también. A la izquierda abajo ven un grupo, ¿sí? Ese grupito se estaba preparando para tomar las fotografías oficiales de eso desde allá en la silla. Ahorita vamos a ver qué pasó con esos señores. El día anterior ya estaban pendientes con sus computadores mirando qué ajustando. Continúa, por favor. Entonces también ahí en la silla, bueno, es importante contarles, allá en la silla, este color o esa transformación del color de las gafas se debe al alto nivel de ultravioleta. Estamos muy alto, no recuerdo exactamente la silla, pero podemos estar como cerca de los 2800 metros. Sí. Es altísimo, hace mucho viento también. Hacía 15 días había ocurrido una tormenta de vientos de 60 kilómetros por hora. Hace mucho frío, la temperatura puede ser 8, 9, 6 grados todo el tiempo. No es solamente en invierno, sino es todo el tiempo, porque es una zona que está también muy alta, muy fría. Y allá tuvimos la oportunidad de conocer a Marcos Pallares, un astronauta con Virgin Galactic. Otro astronauta, gracias al joven. Dejo esa foto que tomamos del eclipse de la silla atrás, porque ahorita le vamos a contar. Continúa, por favor. Hay momentos, el clima cambia, y entonces los riesgos de que eso sucediera, pues eran latentes en todo tiempo, en todo momento. Continúa, por favor. Tuvimos la oportunidad de continuar, por favor. Y uno cree que estando adentro está más calientico, pero no. Pues resulta que tienen que refrigerarlos por dentro para que tengan un aire acondicionado para enfriar por dentro, para que estén a la misma temperatura de afuera, para que no haya perturbaciones en la imagen que se ve. Continúa, por favor. Continúa. El anterior es en la base. Bueno, continúa. Aquí está María Celeste en la cima del mundo ahí. Continúa, por favor.
Ah, bueno, este también es muy bonito porque uno va también, estos son los guanacos, que son unos mamíferos propios de los Andes que deambulan por la zona del observatorio. Continúa, por favor. Bueno, estamos 2 días antes del eclipse, todavía tenemos 5 o 6 oportunidades de ver el eclipse, pero definitivamente en donde estábamos alojados en La Serena, las condiciones cada vez eran mejores hasta el punto de ser inmejorables. El día anterior al eclipse también llegó Leonardo, no llegó Leandro, pero el día anterior al eclipse, el viaje que normalmente tomaba unas 4 o 5 horas ya se estaba volviendo de 8 horas desde Santiago a La Serena. Y esa noche misma era complicado circular dentro de La Serena, una ciudad grande, pero de verdad que se vio, vamos a ver ahorita cómo se complica todo. Entonces definitivamente dijimos, bueno, nos vamos a quedar en La Serena y vamos a bajar a la playa a observarlo. Una opción era la playa para nosotros, otra opción era la montaña, porque detrás hay unas montañas donde están el centro de comunicaciones, que era otra opción. Pero decidimos quedarnos en La Serena, donde íbamos a tener una totalidad de 2 minutos y 15 segundos, devuélvete un momentico. Esta foto es de cuando llegamos, el eclipse era como a las 4 de la tarde, pero nosotros llegamos como 9 o 10 de la mañana. no 10 de la mañana, o sea, un poquito exagerados, pero había que asegurar el puesto. Entonces, llegamos como 9 y 10 de la mañana, continúa por favor, esa es la playa en La Serena, ese es el estado de la playa más o menos para que vean después ese momento, continúa. Y eso fue el montaje que nosotros tuvimos, era muy sencillo, teníamos, bueno, ahí en esta, teníamos 2 cámaras Nikon P900 con sus protecciones para las cámaras, y los binoculares, esos sí son grandes, como, no me acuerdo, mis binoculares son como 20 por 50, son grandecitos. Ahí está devuelve un momentico, la que viene a la izquierda es la sábana con la que esperábamos observar, después se extendía para ver las bandas de sombra. Continúa por favor. Y devuelve un momentico por favor. Aquí están las montañas donde era una opción también de ir a ver el eclipse. Continúa por favor. Nuestra primera foto, es que quiero resaltar que en el momento del eclipse justo pasaron tantas cosas que fue María José la que se hizo cargo de la cámara Nikon Coolpix 950 que estaba a mano izquierda, y muchas de las fotos se le ven a María José, otras se le ven a... Yo tomé algunas también, otras se le ven a Nora, pero eso que ven aquí a la izquierda es mi versión más cercana al primer contacto. Es el momento en que realmente el sol ha bajado y ya comienza a traspasar la luna por detrás y se ve el mordisco. Para los que han estado pendientes de estos 2 o 3 años, pero más con la emoción 2 o 3 horas antes, entonces ya se comienza, ya estamos en el eclipse, o sea, es una hora y media antes más o menos. Continúa por favor. Aquí vemos cómo va creciendo, continúa, hasta que se va produciendo esa pequeña línea. Estas fotos que van a ver aquí ya todas son del equipo de Dardaya, y también vamos a mostrar algunas fotos de Azazar y otras fotos de personas que obtuvieron fotos durante el eclipse. Entonces miren por favor esta foto que hicimos. Bueno, no quiere contarles. ¿Qué pasó ahí? Que normalmente las sombras no son muy difusas, pero en ese momento esto es sobre la arena. Miren el nivel de detalle, y esta es una foto de María José, que cuando dije no tomamos la foto, no, yo la tomé, entonces un nivel de detalle muy específico de las sombras que normalmente son muy borrosas. Pero ya además de todo, las sombras crecían porque era el atardecer. Bueno, es importante que el eclipse tiene un riesgo, y es que es el atardecer. Cuando el eclipse es el atardecer, en el borde hay pues más turbulencia y más probabilidad de que se formen nubes. Eso de pronto lo vamos a ver en una foto más adelante. Continúa por favor. Bueno, aquí, dale play, creo que es un video. Haz clic sobre. Son las 4:36 del 2 de julio de 2019. Desde la playa de La Serena nos encontramos viendo y el mundo, el video, poco a poco. Resultamos de líderes de la gente que se ha reunido aquí en la playa. Queda control de la cámara. Ahí está. Sí, muy cerca de la totalidad de exactamente más o menos.
Créanme, a pesar de estar con ese frío, la temperatura baja más y se va a oscurecer. Miren cómo cambia el color y cómo en el horizonte de todas maneras queda la luz. Y ahí comienzan los 2 minutos con los que viajamos hasta allá. Y cómo se oscurece todo, pero no es un oscurecimiento como les dije, como ocurrió en otros, como hemos, bueno, ha sido mi mejor eclipse, pero realmente no se oscurece tanto, yo creo que por ese efecto del mar. Buscándole a la gente que los buscara, pero realmente no los encontramos. Mira, mira el sol. Mira cómo quedó así. Esa es la oscuridad que se presenta, los colores. Bueno, esta foto, esa era la totalidad, 2 minutos y 15 totalidad. Esto es la primera foto mía del anillo. Esa foto sí es mía, las otras de pronto son de María José. Es la totalidad. Ya hay un fenómeno cuando la luna pasa por el último, cuando la luz del sol pasa por el último valle de la luna, desde el último rayito produce ese efecto que es el anillo de diamante. Continúa, por favor. Esto se llama, estos son los momentos antes, son cuando hay todavía varios vallecitos o varios lugares por donde se cuela la luz del sol. Esto se llama las perlas o el rosario de Teide. Estas fotos ya son de nosotros. Continúa, por favor. Bueno, estamos ahorita en un concurso, los invito por favor, los que ingresen a las redes de ACTA, estamos en un concurso de fotografías, están cordialmente invitados allá en el fotoconcurso Agenda del Mar, o por las redes pueden entrar y votar. Página 36, la foto 642, ahí hicimos una selección de 4 fotos del eclipse. Continúa, por favor. Y estos son ya fotos que uno, pues yo realmente quedé muy sorprendido del desempeño no solo de la cámara sino del equipo para estas fotos, de poder observar protuberancia. Yo nunca lo había logrado, las configuraciones. Eso es la cromosfera del sol. Estas son fotos de la totalidad también, y esas son fotos de nosotros de la totalidad. Miren, probablemente aquí hay una de Nora Moreno. Miren por favor que se alcanzan a ver algunos de los filamentos de la corona y esta tal vez es. Tenemos pues tenemos 692 fotos y no tenemos sino hasta las 11:30. ¿Qué horas tenemos? Disculpen las fotos. 10:53. 10:53, listo, tenemos unos 20 minutos más de intervención. Entonces en la corona, muchas gracias, en la corona pues esta es una foto ya de panorámica parecida a las que vieron ustedes, parecida a las que vieron ustedes. Entonces aquí en la corona se pueden ver muchas cosas cuando les hacen, o sea, yo no he tenido la oportunidad porque ni la voy a tener porque no sé cómo se hace el procesamiento fotográfico de esto. Los compañeros van a ver unas fotos tan buenas que tomaron, pero sí me mostraron cómo poniendo una foto hay diferencias de color aquí, o sea, cada uno de esos píxeles tiene un valor y ellos miran, se ven detalles de la luna, o sea, numéricamente se pueden ver detalles de la luna, y eso significa que se puede ver en cierta forma la luna nueva a través de ¿No se una puede foto. devolver a la foto anterior? Ahí como que se alcanza a ver un planeta. Discúlpame, ¿cuál más? Una en la que están en la playa. Ahí Devuelve, adelántate un poquito, por favor. allá, ese punto no alcanza a ser un planeta. Dime cuál. Que estaba abajo en la Bien, gana premio, gana premio, muy bien. Vean, no lo habían visto ustedes. No. Debajo en las cabezas de las dos Ahora encontraron un planeta que gana imán para la nevera Gracias. del eclipse Ay, qué nota, gracias. el que se presente con el voto y el compartido del concurso fotográfico también gana imán para la nevera.
Oye, no, muy interesante, muy interesante. Es que sí, como les dije, hay 692 fotos, no lo había observado. Ahora, ¿cuál será ese? ¿Cuál será ese? Pues continuemos ya que comenzamos. Pues será continuemos. Venus o Júpiter, no Venus. Ya te voy a decir, ya vamos a saber. Discúlpenme, pero es que vale la pena hacer la revisión. Aquí está el sol, no, estábamos bien antes. Muy probablemente esto era Venus, porque también habíamos estado siguiendo a Júpiter, ¿no? Miren, y ahí también aparece. Es Venus. Venus, ¿quién dijo que Venus? Venus. Álvaro. Álvaro, pero Álvaro ya ganó imagen, entonces. Venus, sí, no. Es interesante que, bueno, sí, para eso está el conocimiento, para compartirlo y que la gente ayude a encontrar más cosas. Reiteren que los invito a votar por mis fotos del eclipse en el concurso Fotoconcurso Agenda del Mar, página 36, número 642. Continúa avanzando por eso. Bueno, continúa. Bueno, entonces ya comienza a acabarse el eclipse, 2 minutos y 15 segundos. Esos 2 minutos y 15 segundos son de los 2 minutos más cortos que ustedes puedan vivir. Eso uno no se da cuenta en qué momento pasa todo, porque corre, mira binoculares, ajuste cámara, tome fotos, todo eso. Por eso les digo, hay que aprender a manejar todos los automatismos de la cámara para que puedan sacar mejor provecho al eclipse, aunque no lo disfrutamos. Digamos, pudimos haber tomado mejores fotos, pero nos vivimos un eclipse en familia maravilloso. Entonces, esa es mi foto del anillo a la salida, en donde se puede observar el anillo de diamantes y algunas características también de los rayos del sol. No sé si les gusta la foto, pero vamos a ver más fotos y más bonitas. Continúa, por favor. Bueno, el eclipse entonces ya comienza la fase contraria, comienza a devolverse, y cada vez pues ya tenemos menos eclipse. Continúa, por favor. Esto también me parece interesante. Les dije, tenemos en el equipo 694 fotos tomadas durante el eclipse. Pero estas son las parcialidades, miren los diferentes colores que se presentan y perfectamente limpia la superficie del sol, no hay nada y no ha habido nada hace como 3 meses y no va a haber nada como en 2 meses, ya estaba muy limpio el sol por esta época. Bueno, entonces aquí también les voy a mostrar las fotos de otras personas, comencemos por favor. Esa foto fue la foto del eclipse, o sea, la foto que reconoció NASA como la mejor foto del eclipse. Y esa miren, desde que comienza sol yendo hasta que se va menguando, va a ser cubierto hasta que se acaba. La tomaron desde allá de donde yo les digo, desde esa foto la tomaron esas personas que estaban allá en esa fotografía, desde ese lugar. Fue la mejor foto de nada. ¿Qué escribe el señor? Dale clic una vez a la otra. El señor que la tomó, esto es importante para los que les gusta la fotografía o los que quieran intentarlo. ¿Quieres ver? Una vez que comenzó el eclipse parcial, comencé a tomar una imagen cada 2 minutos automáticamente con el control remoto. Solo 5 minutos antes del eclipse total, que fue a las 16:39, quité el filtro, coloqué la cámara en modo AB, manteniendo la apertura del diafragma y adaptando automáticamente la velocidad de obturación, y la configuré para tomar una fotografía cada 2 segundos, de modo que capturara el lapso de tiempo de la totalidad. Después del eclipse, pasé a la configuración anterior, una imagen cada 2 minutos con filtro solar, y capturé el resto de la secuencia hasta la puesta del sol. Luego tomé todos los datos e hice la superposición en un disparo. Esa fue la forma en que nombré la foto. Es importante conocerlo porque así es que se toman las fotos. Pues no, créanme, para mí fueron buenas fotos, pero las que van a ver son las que toman los profesionales. Continúa, por favor. Esta foto, Carlos Andrés, ¿no vino? No está. ¿No vino? Un saludo especial a Carlos. Un saludo, Carlos Andrés, que estuvimos muy pendientes allá durante la observación unidos. Esa foto es maravillosa, pues maravillosa, fue tomada sobre lo que hay sobre una foto de la totalidad donde está el fondo, entonces superponen las otras para hacer la composición fotográfica. Muy bonita foto. Y ellos también se fueron unos días antes, estuvieron en el Valle de Elqui, que es donde está pues, la zona más iluminada,
y tomaron unas fotos maravillosas que han compartido por las redes, son absolutamente fuera de serie. Esta es de Carlos Andrés también, una secuencia del eclipse, anillos, sí, Rosario de Bailey y totalidad. Esta foto, espectacular. Esta foto de Carlos Andrés, se necesita suerte, pura suerte, ¿sí? Pero la suerte que llega que está preparado. Si no hubiera estado en ese momento con esa cámara, con esa configuración, y tomó la foto, esa foto espectacular. Continúa, por favor. Devuélvete un momento, por favor. Para mí, no, yo miro esa foto y es espectacular, porque miren que aquí hay una parte en donde a la vez le da el sol y otra parte está eclipsada. También es una foto maravillosa para los que no la hubieran visto. ¿Alguien la había visto antes? Muy, muy buena esa foto de Carlos Andrés. Felicitaciones, Carlos Andrés. Pero es real, no es un montaje. Esa foto no es un montaje, es real. De hecho, ese mismo día la publicó y el mismo día le eclipse que damos. Devuélvela para que la disfruten un momento. ¿Qué pasó? No, sí, para mí no sé, pero a mí puede ser una de las mejores, una foto de eclipse. Muy buena foto. Y para otra vez felicitaciones, Carlos. Carlos Andrés. Bueno, hace unos años Agda era parte de Asasac, hubo una división y ahora somos dos hermanos. Estuvimos divididos un tiempo, pero un buen día hicimos una observación que promovimos con Raúl en el CISGA y llegó Daniel Gómez y otra vez somos como hermanitos, como asociaciones hermanitas. Entonces, Asasac. Gracias, Pepe. Gracias, Juan. Siga y cuente su foto, sus tres fotos. Gracias. Bien, buenos días a todos. Tengo que dar gracias a nuestros hermanos de AGRA por estos minutos para poder comentar algunas de las fotografías que tuvimos la oportunidad de capturar en este eclipse del pasado 2 de julio, también desde La Serena, en Chile. Carlos Andrés Gómez es un socio que lleva hace poco más de un año en Asasac, se ha destacado como un gran astrofotógrafo, tiene un excelente trabajo, los invito a que lo vean en redes sociales. Hace trabajos en todas las áreas de astrofotografía, desde espacio profundo, campo amplio. Este es su primer eclipse, se preparó muchísimo, de hecho inventó un sistema para poder retirar los filtros automáticamente, fue maravilloso. Y precisamente la foto que veíamos previamente, esta foto de la gaviota, yo estaba justo a la izquierda de él tenía sus dos telescopios y su cámara, y cuando terminó la totalidad, cuando ya se pasa esa adrenalina que se siente en esos poco más de 2 minutos y ya los equipos están nuevamente trabajando solitos al tiempo que habíamos destinado para las fotos parciales, de la parcialidad, nos pusimos a mirar, bueno, ¿qué salió? Entonces en esas miramos, uy, salió esto. A otros compañeros de Asasac, Camilo Tadora y yo, nos salió pero borrosa la gaviota, nos salió hacia un lado, la misma ave. Entonces Carlos fue el que tuvo la fortuna en esta secuencia automática de muchísimas imágenes por bracketing, como mencionaba Pepe, pues salió esta foto que en lo personal me parece que es la foto más bonita que pudimos como grupo de Asasac capturar del eclipse. Pues bien, les quiero compartir la secuencia que hice del eclipse total de Sol. Esta la tomé con un telescopio ETX90 con una cámara Sony A7 III con montura de seguimiento, una montura ecuatorial para hacer el seguimiento al Sol. Arrancamos, la secuencia arranca por acá, pues aquí arranca el primer contacto y así va subiendo hasta pues tener el primer anillo de diamante. Estas fotos que ven ustedes aquí en la totalidad las hice componer en HDR tomando 9 fotos cada una. Las fotos que vemos aquí, las tres, los 2 anillos de diamante en la totalidad, y esta zona central también corresponde a la totalidad, son tomadas, esta fue con 2 fotos para poder capturar tanto las protuberancias y las zonas del rosario que se aprecian en la parte superior, así como las protuberancias de la zona interior. Esta fue con 2 fotos, una poco después de dar inicio a la totalidad y acá justo antes de la salida de este segundo anillo de diamante. Después, ya sobre el atardecer, noten que el sol empieza a tomar como una forma como ovalada, y eso es debido a que ya estaba muy cercano al horizonte, muy cercano al nivel del mar. Entonces pues la atmósfera contribuye a que se presenten esos efectos de distorsión y pues al final pues quedó como un óvalo, lo más de curioso, el sol.
Pues el telescopio está en modo automático, entonces la cámara se está disparando de forma automática y pues he tenido la oportunidad, este es mi tercer eclipse total fotografiándolo. El primero fue en el 2012, el segundo hace un par de años en Casper y este fue el tercero, pero ese tuvo el encanto de que lo pude disfrutar, esos 2 minutos lo pude ver, me pude dar el gusto de disfrutarlo y como, por así decirlo, despreocuparme del equipo. El equipo estaba trabajando solo, entonces, no sé qué, la siguiente fotografía. Entonces me pude dar el gusto de hacer esto, otra cámara que tenía libre de trípodes y todo, pues justo antes de que ya terminara la totalidad, pues disparé esta fotografía y también pues fue una maravilla poder tomar esto. Pues, Espectacular el colorido de ese anillo de diamantes de la serie. sí, pues esa cámara, la cámara la tenía configurada a un F11, que es un diafragma muy cerrado, entonces pues cuando está un diafragma cerrado en este tipo de lentes se producen en fuentes puntuales de luz estos efectos de estrellas, de anillos, de aspas, y pues quedó esto en una sola fotografía y pues con la gente mirando el eclipse, pues el reflejo de ese haz de luz sobre una piscina que estaba justo por delante de nosotros en la zona de observación, gracias a nuestro amigo Carlos Gómez que nos brindó también ese espacio para poder montar los equipos. Y esta fotografía es retirarme la cámara, entonces le quité los filtros, también con el tiempo de exposición más bajo, quise pues tomar un atardecer con el eclipse parcial para poder de verdad reflejar como ese momento, un momento de tranquilidad en el cual pues las personas ya, una vez finalizada la totalidad, pues habían entrado como en calma, pues otros ya se habían retirado, otras personas pues como se dan cuenta se pusieron a hacer otras actividades y pues básicamente esa fue la sensación que nos transmitió ese eclipse en particular, calma, lo disfrutamos al máximo y pues por fortuna se pudo sacar esta fotografía. Muchísimas gracias, no sé quiera presentar la de Diana. Uy, sí. Diana hizo 2 grupos de fotografías, uno también para esta secuencia, en la cual pues estuvo trabajando relativamente en propiedad de nosotros, pues nosotros estábamos justo en esa zona. Pues aquí está un amigo nuestro, un amigo de César también, Camilo Tálora, yo estaba por acá, aquí aparezco yo, por aquí está Carlos Gómez con sus equipos, y entonces pues Diana Rojas pues, tuvo que irse de esta zona en donde tenía otra cámara para tomar el eclipse pues, con una ampliación mucho mayor, salió corriendo pues, para poder quitar los filtros y tomar el contorno y poder capturar la totalidad, y pues esta escena que fue bien bonita, pues noten aquí que se aprecia pues un punto, pues debido a la composición, esto también tiene el mismo tratamiento de la foto que Pepe nos mostraba de la silla, que fue la mejor foto en la imagen astronómica del día por NASA. Es el mismo tratamiento, cada uno es una fotico y en la zona de la escena únicamente se ve reflejada cuando ya se retiran los filtros. Cuando está el filtro, los filtros de sol puestos, solo va a aparecer en las fotografías el solecito. Pero cuando uno quita los filtros, entonces ya se puede tener todo el contorno de la escena que corresponde a la totalidad. Y después esto por un programa une todas estas fotos y al final se genera ese resultado. Entonces es una composición muy bonita. Ven, aquí se puede hacer un trabajo emulando el trabajo que hizo en Cáspero con la fotografía del Titi y pues le quedó muy bonita y pues con varios de nosotros ahí de protagonistas en la imagen. Muchísimas gracias John Jairo y a los compañeros de ASAC por habernos prestado algunas foticos y contarnos la historia de cómo las tomaron. Un aplauso para ASAC, muchas gracias. A Carlos Andrés lo conocí por Facebook porque el día que yo me fui a ensayar las fotos a Villa de Leyva, pues ese día me encontré 2 gatos y entonces hasta ahí llegó la práctica y comencé a conocer a Carlos porque ese día estaba allá en Villa de Leyva tomando fotos y también tuvo unas fotos muy buenas. Esta también es de Camilo Tálora, de quien se referenciaba. Probablemente yo les había contado probablemente no, con toda la seguridad porque está registrado en el video, que en Asia había huecos. Mire, esos huecos
se produjeron aquí pues por pura aleatoriedad. Esta construcción en madera permitía que pasara algunas de las múltiples imágenes del sol y quedaron proyectadas en esa pared de allá. Miren, a la entrada y a la salida, esas fotos son de Camilo Tarola, que me las compartió también. Muchísimas gracias, hizo algo muy especial. Espectaculares fotos, tomó unas fotos antes en el Elqui, unas fotos las mandó a imprimir como en 40 por 60 y son fotos en las que aparecen tranquilamente 10 o 15 galaxias, unas fotos espectaculares. Ese cielo de Chile, de verdad que vale la pena un viaje, para verlo. Y bueno, esto les cuento, el regreso como de 12 horas en un viaje que normalmente es de 4 horas a Santiago. Teníamos que estar en el aeropuerto como a las 11 de la noche, llegamos como a las 10:30 a partir de salir a las 10 de la noche. Trancón todo el tiempo hubo trancón. O sea, nosotros obviamente llegamos unos días antes, pero para el día anterior, para el día siguiente sí nos vinimos justo para el vuelo y con el riesgo de perderlo. De Asasac tenían vuelo ese día también y veníamos... Diana tenía vuelo y pues sí, con Camilo nos quedamos un par de días más pues para poder aprovechar los cielos y tomar fotografía. Sí, es un riesgo también que hay que considerar, o sea, planificarse para unos 2 días, especialmente en estas zonas, explicarle por favor, especialmente en estas zonas, porque cuando va 500.000 de personas a Bogotá o 500.000 de personas a Nueva York o a Orlando, Florida, eso es común y corriente, pero 500.000 de personas en un sitio que no tiene una gran, eso pues bloquea gran cantidad de los elementos que uno puede ver. Y básicamente eso es lo que les queríamos contar. Esta es la experiencia de ACTA allá en Chile. Pues líder de equipo José Antonio Mesa, pero fundamentalmente María José Mesa para la fotografía, seguimientos, Paula con el video, María Celeste. Parte del éxito de Asasac fue que no les acepté ir allá a donde estaban ustedes tan cómodos, porque María Celeste probablemente hubiera modificado la configuración de sus equipos. Y Nora Moreno de Medellín, que tal vez nos está escuchando en este momento. Y esa es la historia que queríamos contarles, muy amables, el efecto del atardecer también. Pepe, no sé si tengo espacio para mostrar unas fotografías de los cielos de Chile. No sé si... ¿Cómo estamos de tiempo? 11 y 12. No sé, así tenemos tiempo. Eso era lo que quería contarles mientras monta su dispositivo don Jairo. Pues no sé si qué preguntas. ¿Quiénes se anotan para Argentina 2020? 14 de diciembre de 2020, ya estamos programados. ¿Cómo? Ya es una que se anotó. No, pregunta. Hay 1, 2, 3 preguntas. ¿Cómo se calcula esa eventualidad? O sea, ¿cuándo va a ocurrir un eclipse? ¿Cómo se calcula cuándo?